Lucas capítulo 2, versículo 25, vamos a leer. Vamos a leer una historia muy linda en las Escrituras. Hoy me tocó compartir este mensaje en este día tan especial donde muchos celebramos la Navidad en muchos lugares. Y quiero compartirles esto que el Señor puso en mi corazón y que el Señor nos edifique en esta mañana. Versículo 25 dice: He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará a tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hasta allí, hermanos. Vamos a hablar este tema de la Navidad. Según la Real Academia Española, Navidad procede del latín nativitas o natividad, que significa nacimiento. Y aunque, así como compartía el hermano al principio, aunque la Biblia no nos dice una fecha específica, el día en el que nació Jesús, de algo nosotros sí podemos estar seguros como creyentes, y es que nuestro Salvador, que era desde el principio, un día se hizo carne. Un día nuestro Salvador nació, y allí en Miqueas, capítulo 5, versículo 2 dice: Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Y muchos siglos anteriores a su nacimiento, hermanos, el Espíritu Santo nos dejó plasmado en las Escrituras estas profecías del Mesías prometido, la cual un día sería realidad. Y el título del sermón de esta mañana es La promesa cumplida. Y para ver un poco el contexto de este pasaje, podemos ver en los versículos anteriores cómo un ángel se le aparece a María y le dice que iba a concebir en su vientre un hijo, quien sería llamado Jesús. Versículos siguientes también podemos ver cómo, cumplida esta promesa del nacimiento de Jesús, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, lo que el ángel les había dicho. Y esto pasó, hermanos, este relato pasó cuando Jesús es llevado al templo para presentarlo. Y hoy nos vamos a centrar en estos pasajes cuando Jesús fue llevado al templo, hermanos. Vamos a comenzar el primer punto, esperando la promesa. Dice el versículo 25: Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y vamos a ver algunas características, hermanos, que dice el pasaje acerca de cómo era este hombre, Simeón. Dice este pasaje que él era justo, primeramente,
Luego dice que Él era piadoso. También podemos ver en otra versión acerca de esto, que piadoso puede ser devoto, que Él había dedicado su vida a Dios, hacía su voluntad, era justo delante de los hombres y devoto a Dios, mis hermanos. Pero a pesar de lo que el texto dice acerca de Simeón, también podemos ver algo que dice que él esperaba. Simeón era un hombre justo, piadoso, pero él esperaba, dice, la consolación de Israel. Podemos ver, hermanos, también que Simeón esperaba que el Mesías llegara, a pesar de lo que podemos ver de él. Podemos decir, no, Simeón ya es justo, piadoso, es un hombre súper espiritual, pero dicen las Escrituras que él esperaba. No tenía capacidad propia, no tenía justicia propia. Él esperaba la consolación de Israel, esperaba que llegara el Mesías a rescatar a Israel. Y aguardaba con esa esperanza, hermanos, y esa esperanza lo llevaba a Simeón a vivir una vida rendida a Dios, con la expectativa de poder ver cumplida esa promesa. Dice también ese pasaje que el Espíritu Santo estaba sobre él. Él era un creyente. Y podemos ver el versículo 26, hermanos, por qué él esperaba de esta manera esa promesa. Versículo 26 dice que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Él no iba a morir hasta que pasara este evento. Por eso la aguardaba con expectativa, porque dice allí que le había sido revelado por el Espíritu que él no iba a morir hasta que pasara este evento. Por eso aguardaba con expectativa a Simeón. Y hay dos momentos, hermanos, que podemos ver también allí. Es que Simeón esperaba ese día, el día de su muerte, y el segundo es que él esperaba el día en que vería con sus ojos la promesa del Salvador. Ahora, esta instrucción también, hermanos, la podemos ver que Pablo, cuando él escribió a Tito, cómo la sana doctrina iba a afectar todas las áreas de nuestras vidas, cómo la sana doctrina iba a afectar todo lo que nosotros podemos hacer en esta vida. Dice Tito capítulo 2, versículos 12 y 13 de la NTV, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. ¿Por qué debemos vivir de esta manera o con qué expectativa? Dice el pasaje, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Con esa expectativa, hermanos, también nosotros, así como Simeón aguardaba ese día, nosotros, el Señor nos instruye a que vivamos, a que cada uno viva de esta manera. Y ahora podemos y puedes preguntarte, hermanos, puedes ver esta expectativa en tu vida, puedes ver esto en tu vida que estás viviendo de esta manera expectante, guardándote para Dios, luchando con el pecado y luchando contra tu propia carne mientras aguardas ese día. ¿Puedes verlo? El Señor nos ayude. El Señor nos ayude a vivir expectantes a ese día, hermanos. Vamos a ver también otro punto, la alabanza al ver lo prometido.
Y movido, versículo 27 dice, y movido por el Espíritu, vino al templo. Hermanos, este encuentro particular, no podemos decir que fue una casualidad o fue algo que pasó, no, sorprendido, Dios se sorprendió de esto, no, esto, hermanos, podemos pensar y meditar que este encuentro fue preparado divinamente. Fue el Espíritu Santo quien permitió este encuentro y sucedió en un momento específico cuando los padres de Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley. Y eso podemos verlo en los versículos anteriores, en el versículo 22. Ellos estaban cumpliendo con la ley, pero el Señor en su soberanía tenía algo preparado para este hombre. Versículo 28. Versículo 28, hermanos, vamos a ver qué produjo esto en Simeón. Y algo también que podemos meditar, hermanos, para nosotros, es cuando vinimos a la comunión con nuestros hermanos en el día del Señor. Y algo que podemos preguntarnos es que si eres consciente de que vienes al encuentro con Jesús. Y eso es algo que no lo puede hacer ninguno de nosotros, no es algo que lo pueda generar un hombre. Pero hermanos, puedes meditar en esto que cuando tú vienes al encuentro, el Señor puede hablar realmente a tu corazón de una manera poderosa, de una manera que impacte tu conciencia. ¿Eres consciente de que de esa realidad pueda pasar? ¿O simplemente vienes, cumples con el ritual cada domingo sin ninguna expectativa? Vienes sin esperar nada, sin creer que el Señor está en medio de nosotros, que aquel Emmanuel está en medio de su pueblo, aquel que se pasea en medio de los 7 candeleros está en medio de su iglesia. Que el Señor, hermanos, que el Señor nos haga consciente de esa verdad, porque es la única manera en que la palabra de nuestro Dios impacte en nuestros corazones. Es la única manera, hermanos, que el Señor venga y nos haga consciente y hable a nuestros corazones. Él nos trae para alimentarnos, nos trae para que escuchemos su voz, para darnos verdes pastos, para exponernos a su palabra. Que el Espíritu de nuestro Dios nos haga consciente de eso, hermanos. Versículo 28. Luego de esto, Simeón tomó al niño en sus brazos. Y era tanto el gozo por haber recibido lo prometido, hermanos, que Simeón alabó a Dios o bendijo a Dios, pronunció palabras que salen de lo profundo de el corazón de una persona. No fueron cosas particulares que se le ocurrió en el momento, sino que de lo profundo de sus entrañas, hermanos, Simeón alabó a Dios. Versículo 29 dice, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Hermano, Simeón había llegado a contemplar una perspectiva gloriosa para sí mismo, hasta el punto de menospreciar su vida presente y anhelar la muerte. Como si él dijera, ya me has concedido lo que me habías prometido.
y lo que tanto anhelaba. El momento esperado por este hombre, hermanos, había llegado. Había llegado este momento que tanto esperaba Simeón, por eso él pronunció estas palabras: Señor, ahora despides a tu siervo en paz, conforme a tus palabras. ¿Y por qué expresó de esta manera Simeón, hermanos, estas palabras? Versículo 30 dice: porque han visto mis ojos tu salvación. Hermano, Simeón fue impactado en este encuentro con el Señor, que esa realidad del Emmanuel, Dios con nosotros, Él la tuvo delante de sus ojos. Por eso Él pronunció de esta manera: Señor, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Era una realidad para Él, mis hermanos. Toda gloria humana, todo deseo material se desvanece cuando podemos contemplar la hermosura de Cristo. Cuando contemplamos la hermosura de Cristo, hermanos, nada en esta tierra, nada, hermanos, se va a comparar con Él. Por eso, como dice esa canción, podrán destruir nuestra vida, podrán quitarnos nuestros bienes, podrán quitarnos nuestras propiedades, podrán quitarnos todo, hermanos, pero nunca nos van a quitar a Cristo. Por eso nosotros podemos gozarnos aún en la adversidad. El creyente es el único que puede gozarse aún en la adversidad, porque ha visto ese tesoro, esa salvación, ese Emmanuel le ha sido patente, hermanos. Por eso podemos perseverar aún en las tormentas, hermanos. Y esta promesa no era solamente para él. Versículo 31 dice: la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y esa promesa, mis hermanos, no era solo para Israel, sino para todas las naciones. Miren esta realidad, que esto fue escrito hace muchos años, hermanos, y nosotros hoy estamos hablando de esa promesa cumplida. Este año 2023, hermanos, seguimos hablando, seguimos meditando, seguimos reflexionando, hermanos, que la promesa se cumplió, que el Mesías se hizo carne, que el Emmanuel se hizo carne. Hermanos, es una luz para revelar a Dios a las naciones, y es la gloria de tu pueblo Israel. Hermanos, el sol de justicia alumbró a todas las naciones. El sol de justicia alumbró a muchos hombres de distintas tribus, lenguas, naciones. Dios nos alumbró con su salvación. Por eso podemos seguir, hermanos, con la conclusión de esta promesa. José y María estaban asombrados de lo que se decía de Jesús. Ellos estaban asombrados. Dice el versículo 33, estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y versículo 34 dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, o sea, Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Para algunos, Jesús iba a ser para salvación, para levantamiento, y para muchos iba a ser de tropiezo.
Este niño, hermanos, fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le iban a oponer. Esa parte del texto que dice, y para señal que será contradicha, en otras versiones dicen que fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le iban a oponer, tanto en este tiempo como ahora, hermanos. Esto no ha cambiado, por eso podemos seguir predicando su palabra, porque el cielo y la tierra va a pasar, más su palabra no pasarán. Las modas van a pasar, hermanos, todo va a pasar, pero su palabra no pasará. Por eso, querido amigo, a partir de este texto que habla las Escrituras, joven, niño, que estás en esta mañana, que así como Simeón fue traído por el Espíritu de Dios, así Dios mismo te ha traído a este lugar para que escuches su voz, para que escuches su palabra. No estás aquí por casualidad. Así como Simeón, querido amigo, que nuestro Dios hable a tu vida, que hoy puedas escuchar las palabras del Salvador. Yo simplemente anuncio, simplemente soy un hombre mortal, pero que puedas escuchar a nuestro Dios, que te puedas y que creas, que te arrepientas de tus pecados, que pongas tu confianza en Cristo para salvación, que te rindas ante Él reconociendo tu maldad, reconociendo tus pecados, y así en la condición en la cual tú estás, con tus inmundicias, con tus pecados, con tus cargas, así como estás, hoy puedes venir a Cristo. Hoy puedes ver al Salvador. Querido amigo, todos tus pecados serán borrados si te arrepientes. Y podrás decir como Simeón, hoy he visto tu salvación. De lo contrario, Cristo no será para salvación, sino que será para tropiezo. Y mientras pensaba esto, recordaba esa canción que habla del niño de Belén. Dice que un día va a regresar, pero no vendrá como un niño, sino que vendrá en gloria y en poder. Por eso, querido amigo, Él juzgará todas tus maldades. Si no has puesto tu confianza en Cristo, si no te has rendido a Él, si no has visto a Cristo como tu Salvador, como tu Señor, un día serás condenado. Un día toda la ira de Dios será derramada sobre tu vida. Un día recibirás el justo castigo de Dios. Pero hoy Dios, en su amor y en su misericordia, Dios nuevamente vuelve a llamarte a que te vuelvas a Él, que reconozcas tus pecados, que te humilles delante de Dios. Ríndete hoy a Cristo. Ven a Él. Ven a Él porque un día tendrás que enfrentarte a aquel que tiene ojos como llama de fuegos. Hoy es el día en el cual el Señor ha permitido que estés aquí en esta mañana. Y también, hermanos, podemos gozarnos de esta verdad, de que Cristo en un tiempo fue tropiezo para nosotros. Pero hermanos, hoy podemos gozarnos que Cristo nos ha sido para salvación. Esa es la realidad, hermanos, en este día, que Cristo nos ha sido para salvación y no para tropiezo. Mis hermanos, nunca seremos avergonzados. Romanos capítulo 9, versículo 33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que en él creyere no será avergonzado. Él es el único que puede prometerte que nunca serás avergonzado si confías en Él. Hermanos, eso podemos gozarnos en este día. Versículo 35. Miren, se lo voy a leer en la
Nueva Traducción Viviente. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, y una espada atravesará tu propia alma, hablándole a María. Hermanos, y María la iba a experimentar, esa angustia penetrante. Y ella la iba a experimentar allí en la cruz, al ver su hijo clavado en la cruz del Calvario. Él vino y sacó a la luz el pensamiento de muchos hombres. Todo lo que había en su interior salió a la luz. Por eso lo crucificaron. Por eso crucificaron al autor de la vida. Porque Él vino a exponer sus pecados. Vino a exponer lo que realmente había en ellos. Hombres religiosos, hombres que conocían la ley. Esa luz que venía al mundo los alumbró tanto que mostró toda su inmundicia. Pero no se rindieron ante Él, sino que lo crucificaron. Crucificaron al autor de la vida. Y ahora, hermanos, ¿qué podemos sacar para nosotros hoy, en este tiempo? ¿Has reflexionado, hermanos, en estos días sobre el nacimiento de nuestro Salvador? ¿Has reflexionado sobre que un día el Salvador se hizo carne? ¿O solo has estado afanado con las demás, como los demás, preocupados por todas las cosas materiales, compras, regalos y demás? ¿Has meditado, hermano, que era necesario que el Cristo naciera? ¿Lo has pensado? ¿O has dejado que te ganaran tus deseos carnales, tus deseos en este tiempo? Un tiempo donde podemos ver la realidad de ese pasaje. Lo escucho de la gente cuando van a comprar. Quizás no con estas palabras, pero dicen comamos y bebamos, total, después pagaremos la tarjeta. Otra cosa, hermanos, que podemos ver, y esto es algo que se los comparto porque me ha pasado muchas veces en estos días de Navidad donde las emociones se hacen más visibles. ¿Sigue siendo Cristo el gozo y el consuelo de tu alma y la alegría de que nuestro Salvador un día se hizo carne? ¿O son días donde preferirías no pasarlos, ya que salen a la luz tus enojos, tus frustraciones, tus angustias, incluso conflictos? O tristezas incluso por seres queridos que no están. ¿Cómo esta celebración puede quedar opacada por muchas cosas, hermanos? Por eso en este tiempo muchos se pelean en las familias, traen a esa noche, en ese momento de compartir los alimentos, traen y cargan con todos sus problemas, todas sus frustraciones. Pero allí no está el Salvador. ¿Y qué es lo único que puede unirnos, hermanos, a nosotros en comunión? Que a pesar de haber tenido diferencias, a pesar de haber tenido circunstancias durante el año, hermanos, nos sigue uniendo Cristo. Nos sigue manteniendo unidos Cristo, no tenemos otra cosa. Es Cristo, hermano, que nos sigue manteniendo unidos como iglesia. Que el Señor encauce todas nuestras emociones a Él, hermanos.
Que el Señor encauce todos nuestros deseos, nuestros más profundos pensamientos a Él en este día. Otra cosa que podemos ver, cómo aprovechas estos días para hablar del Salvador a otras personas. ¿Cómo lo aprovechas? Creyentes y no creyentes también. Porque versículos siguientes podemos ver a Ana, hermanos, que estaba también. Aunque no voy a hablar de ella, hermanos, Ana estaba ahí. Y el versículo 38 de este mismo capítulo dice, y esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. No solamente podemos usar este tiempo para hablarle a no creyentes, sino recordarnos a nosotros como creyentes, hermanos, que un día el Salvador se hizo carne, un día Cristo nació. Debe ser un día de gozo, hermanos, para nosotros. Debe ser un día de alegría, porque el nacimiento de Jesús, hermanos, el nacimiento de Cristo, para no todas, pero muchísimas actividades en este día. Fábricas se cierran, comercios, empresas se cierran, talleres, construcciones se paran, las calles se vacían, en gran parte del mundo cesa la actividad y aún aquellas personas que dicen no creer a Dios se preparan para este día. Hermanos, el Mesías prometido, aquel que había de salvar a su pueblo de sus pecados, nació, la promesa cumplida. Hermanos, este debe ser un día y este debe ser un inicio. Y mientras pensaba en esto recordaba ese pasaje que un día toda la tierra será llena de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Un día, hermanos, todos los hombres, todos un día, aquellos que no han creído en Cristo, todos un día doblarán rodillas delante de Dios. Un día todos proclamarán que Jesucristo es el Señor. Algunos para gozos, a otros para condenación. Pero es un día, hermanos, donde podemos postrarnos delante de Dios, podemos adorarlo en espíritu y en verdad, hermanos, como lo hicieron muchos. Y vamos a concluir, hermanos, con eso. Elizabeth alabó a Dios. Bendito el fruto de tu vientre. María, la madre de Jesús. Oh, cuánto alaba mi alma al Señor. Cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva. Estos hombres alababan a aquel que había de nacer. Hermanos, Zacarías, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado a su pueblo y nos ha levantado un poderoso Salvador. Estos hombres alabaron a Dios, estas mujeres alabaron a Dios, hermanos. ¿Qué queda para nosotros? Los pastores, hermanos, dice que los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Como se le había dicho, se cumplió. Ellos alababan a Dios. Entonces nosotros, hermanos, nuestras almas, hoy, hermanos, y todos los días, hoy nuestras almas rebosan de gozo e irrumpen en alabanza, hermanos, porque la promesa se cumplió y hemos visto al Salvador. Y hoy nos postramos y reconocemos que solo Él es nuestro Dios. Solo Cristo es nuestro Dios. Hermanos, hemos visto al Salvador. Gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad a los hombres.